Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Masejet Eruvin, página 18, página Yud Het del Tratado Jai, comenzando el segundo capítulo de nuestro tratado. Y entonces vamos a empezar justo al comienzo de la Mishnah. Vamos a compartir ya el material con todos ustedes. Así que estamos ahí. O sin pasión. Muy bien. Nos dice entonces la Mishnah. Osim pasim la be'erot. Si os acordáis, ya hemos mencionado varias veces en este tratado el concepto del pasé be'erot. ¿Qué son los pasé be'erot? Recordamos que dijimos que cuando hay un pozo en un dominio público, en la calle, ese pozo normalmente tiene una superficie de más de 4 tefajim por 4 tefajim, o 4 amot por 4 amot, y además una profundidad de 10 tefajim. Quiere decir que eso se convierte en un dominio privado. Entonces, en Shabbat yo no puedo sacar agua del pozo y beberla. ¿Por qué? Porque estoy sacando de un dominio privado a un dominio público. Entonces, para eso los sabios nos hicieron una alcalá, nos hicieron algo que nos iba a permitir utilizar estos pozos, que es que nos dijeron podéis rodearlos de una manera, de tal forma que quede como si fuese un dominio privado también alrededor del pozo. Y eso se le llama los pasim be'erot, que habíamos dicho que eran unos postes con forma de L o de Resh, como menciona aquí las explicaciones de Rashi y todo, que se ponían, que formaban las esquinas de un espacio que quedaba marcado por esos 4 pasé be'erot. Entonces nos explica y nos dice la Mishnah, se hace pasé be'erot. ¿Cómo se hace? Arba diyumdin. Nir'im kishmona, libre la viuda. Entonces se pone 4 diyumdin. Justamente el diyumdin este, que es un diyum, es justamente esta escuadra en forma de L, es decir, un tablón así y otro tablón así, de tal forma que queda como una esquina. Bien, y eso viene de la unión de dos palabras. Dio, que significa dos, amudim. Entonces, diomdin, bien, dos amudim. Entonces dice, dos amudim, diomdin, que parece 8. ¿Por qué? Porque si ponemos un diomdin a cada esquina, es decir, 4 en total, como cada uno está hecho de 2 tablones, parece que son 8. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dice, Shmona nirin keshne masar. Dice, no, se pone 8 que parecen 12. ¿Por qué? Porque lo que se nos está diciendo Rabbi Meir es que además de estos 8 que formaban las esquinas, tengo que poner 4 más, uno en medio de en cada punto cardinal. Es decir, arriba, digamos, tengo la esquina y en medio uno. En los lados tengo la esquina y en medio otro, y abajo tengo la esquina y en medio otro. Así es como nos explica la Mishnah. Dice, arma diomdin, 4 en las esquinas, verba peshutin, y 4 que son simples, es decir, un tablón que va a quedar de manera simple. Ahora nos dicen, sigue diciendo Mishnah, Govhan, la altura de estos diumdim, Asarat tefajim, tiene que tener una altura de 10 tefajim. Verojban, y su anchura, Shisha tefajim, tiene que ser 6 tefajim. Ovian kol sheu. Ahora, el ancho, cualquier tamaño es bueno, es suficiente. Ubenehem kimlo shete rebakot. Y la distancia que tiene que haber entre uno y otro tiene que ser como para ingresar ahí 2 rebakot. ¿Qué es un rebacá? ¿Qué es una rebacá? Es un conjunto de vacas. Es decir, se unían a las vacas, se las ataba juntas, y ahí vamos a ver que hay una discusión si son 3 vacas o si son 4 vacas. Entonces, 3 vacas y 3 vacas, 2 rebacot. Esa sería la distancia que tiene que haber entre una esquina y la otra esquina. Es decir,
Shener Rebakot Shel Shalosh Bakar, es decir, 3 vacas y 3 vacas, lo que vendría a ser una distancia de 10 amot. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice que el espacio tiene que ser de Shnei Rebakot Shel Arba, es decir, 2 grupos de 4 vacas por grupo. Ahora, ¿cómo tienen que estar estas? Tienen que estar Keshurot, Velo Mutarot, tienen que estar atadas, pero no libres. ¿Por qué? Porque al estar atadas, el espacio va a ser más apretado. ¿Sí? Ahora dice, Ajad Nichneset, Ajad Yotzet. Y además, para que también ese espacio sea más apretado, el grupo de 3 o de 4, uno tiene que estar en un sentido y el otro tiene que estar en el sentido opuesto. Ahora dice, mutarle a Krib, se puede acercar, ¿sí? Estos listones, estas tablas, la ver hacia el pozo, ¿sí? Y de esa forma se va a hacer una superficie menor que va a quedar recogida por esos paseberos. Ubilbad, la única condición, Sheyu Beshiur Shenishar, Shete para Rosha, Berubá, Ubivnim, Beshotá. Es decir, la única condición que dice es que lo mínimo que tiene que quedar entre un diumdin y otro, ¿qué tiene que ser? El espacio para que entre una vaca. Rosha Berubá. Es decir, la vaca y su cabeza y la mayoría de ella. ¿Por qué? Porque si yo lo vengo a hacer muy, muy, muy pequeño, tengo miedo de que a fin de cuentas voy a acabar sacando el agua fuera incluso de este dominio que yo he creado para que pueda beber el animal. Ahora dice mutar, sigue la Mishnah diciendo mutarle arjik kol shehu, es decir, yo puedo alejar una esquina de la otra, lo que yo quiera. Kol shehu ubilbat sheyarbe bepasim. La única condición es que si yo aumento mucho el espacio, tengo que poner más listones entre medias, ¿vale? Para que no haya entre un pas y el otro mucho entre un pas y el otro pas, o entre el pas y el diumdin, más de 10 amá, o de 13 amot según Rabbi Yehuda. Ahora, Rabbi Yehuda dice, puede agrandar ese espacio ad betzeataim, hasta un espacio de betzeataim. Estudiamos ayer todo este tema de esta distancia, esta superficie. Es la superficie en la cual yo puedo plantar 2 seas de grano. Bien. Ahora, le dijeron los sabios, lo ambru, betzeataim, ela, leguiná, ulkarpef. Dice, este shiur, esta medida de betzeataim, no fue dicha más que para un jardín o para un carpef. ¿Qué es un carpef? Es un lugar de almacenamiento que está rodeado de paredes, pero no es un dominio público porque no está hecho para vivir en él. Abal y Mayadir, pero si era un establo o Sahar, que es otro tipo de establo donde viven los animales, que está dentro de la ciudad, o Muxé, Muxá. Muxá es una rejabá, es un espacio que está detrás de una casa, o Hatzer, o un patio. Afilo Bet Hamesh Korin, se puede incluso tener un espacio de Hamesh Korin, es decir, muchísimo más espacio, en el cual yo podría plantear 5 kur de granos. Afilo Bet Asara Korin, mutar, incluso un Bet Asara, si pudiese plantar 10 kurin de granos, estaría permitido transportar en ellos. Por lo tanto, mutarle arjik kol sheu, por eso está permitido agrandar ese espacio cualquier cantidad. Y la única condición es que si yo voy agrandando, vaya poniendo más listones entre medias para que no llegue a haber una distancia entre uno y otro de más de 10 amot. Bien, entonces tenemos aquí nuestros esquemas. Bien, estos son nuestros diumdin. 1, 2, 3. Y el otro está por aquí. Bien, diumdin. Y aquí está el tema de los pasim, es decir, que no puede haber entre uno y otro más de 10 amot. Ahora, si yo quiero hacer más grande todavía, tengo que añadir más de estos pequeños pasim, siempre que midan 10 amot de alto.
10 tefajim de alto, perdón. Bien, esto es lo que habíamos dicho. El karpaf o la guiná. El karpaf es un lugar de almacenamiento que está rodeado, la guiná. Después también vimos el dir, bien, ese lugar donde van a estar viviendo los animales. Lo otro que dijimos era el Sahar, la ciudad, si os dais cuenta, está cerca de la ciudad. Y por último, tuvimos un Hatzer, el patio, que está delante de una casa, o el Muxá, que es ese patio que queda detrás de la casa. Muy bien, entonces, ahora nos dice la Gemara así. Nos dice la Gemara, Lema Matnitin. Vamos a decir que nuestra Mishnah, que permite rodear con estos pasés Beerot, de lo que Hanania, que no está enseñada según la opinión de Hanania, de Tania. Tenemos una veredita que dice, o sin pasim labor, bajabalim la shayara, dice la veredita, se puede hacer pasim labor, esto que estamos hablando de ello, o cuerdas para rodear una caravana para poder crear un espacio en el que puedan transportar. Vejenania Omer, y Hanania dice, jabalim labor, abaló pasim. Se puede hacer para el pozo cuerdas, pero no pasim, no postes. Responde la Gemara y dice, afilu tema, incluso si quieres decir que Hanania, que esta Mishnah sigue la opinión de Hanania. Tenemos que dividir, tenemos que separar, ¿sí? Bor, ¿qué es un bor? Es un lugar, un pozo es un lugar donde se almacena agua. La jud es una cosa de por sí. Beer, la jud, pero el beer es otra cosa. Es decir, aquí nos está marcando una diferencia entre lo que es un bor y un beer. ¿Sí? Los dos los traducimos como pozos. Pero la diferencia ¿cuál es? Que el bor es un pozo en el cual se rellena con agua. El beer es un pozo que está sobre una fuente de agua que surge por sí sola. Y ese beer está permitido rodearlo con pasim. El bor únicamente con cuerdas. Bien. Ica de hambre. Y hay quienes dicen que así era la pregunta. Mi de lo katane Hanania Omer o sim jabalim labor upasim laber mihlal de Hanania lo shanabor velo shanaber jabalin in pasim lo. Es decir, hay quienes dicen que no, que el hecho de que fue enseñado, que Hanania dice que se hace jabalín, cuerdas para rodear un pozo, pero no pasim, es por el hecho de que Hanania no marca una diferencia entre el bor que hemos dicho y el beer, el que es de agua natural o el que no es de agua natural. Y entonces dice jabalim in, es decir, sí se permite, pero pasim no. Entonces hay que preguntar si es así. Lema matnitin, de lo que Hanania, digamos entonces que la Mishnah no sigue la opinión de Hanania. La Gemara responde y dice, afilu tema, incluso si quieres decir que nuestra Mishnah sigue la opinión de Hanania, lama de que amar Tanakama, ka mehadarle. Es decir, vamos a decir que aquello que enseñó el Tanakama, el primer sabio en la Bereitá, que los pasim sirven para un pozo, Hanania, que dice que no sirven más que las cuerdas, pero en realidad está de acuerdo que el beer se permitió con los pasim, como dice nuestra Mishnah. Pues sigue la Gemara preguntando. Pues sigue diciendo, nuestra Gemara dice, lema, digamos, magnitin de lo que es Rabbi Akiva, que nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Akiva. Ditnan, como se enseñó más adelante, Ejadber a Rabim, Ubor a Rabim, Uber a Yahid o Simla en Pasim. Es decir, ya sea un Beer, Beer dijimos que tenía una noción de que está con aguas que fluyen por sí mismas. O Bor a Rabim, o un pozo que sirve para el uso común. O Beer a Yahid, o un pozo de aguas vivas de una persona particular. Se le puede hacer Pasim.
para permitir transportar dentro de ese perímetro que se va a quedar. A Balbor, Yahid, pero un pozo de una persona particular, o Simlo Mejizá, hay que hacer una pared Gemurá, propiamente dicha. Geboá Sará, de más de 10 tefajim, libre Rabbi Akiva. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Y lo baja. Katane, la Beerot, dice, sí, vamos a decir que nuestra Mishnah enseña, ¿sí?, que se hace pasim la Beerot, Beer, ¿sí? La Beerot in, leborot lo. Entonces debemos analizar las palabras de la Mishnah y decir, ¿qué está diciendo? Que para los Beerot, lo que tiene que ver con las aguas vivas, sí se hace, pero para los Borot no. Filutema, si quieres incluso decir que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva. Be'er Ma'im Hayim, Difsikale. Es decir, estamos hablando aquí de un caso, de un pozo de aguas vivas que las aguas dejaron de fluir por sí mismas. Lo Shana de Rabbim y lo Shana de Yahid. ¿Sí? En ese caso, da igual si es un pozo de una persona individual o de muchas personas. Entonces, Abal, Bor, Mejunasim, de aguas que se reunieron, del Opsícale, ¿sí?, que no se desplazan. Ahí sí hay una diferencia entre si es de una persona individual o si es de dominio público. Lo Katane, es decir, el sabio de nuestra Mishnah no vino a traer esa ley. ¿Por qué? Porque es una ley diferente. Entonces, por eso enseñó Beerot. Beerot es lo que enseñó. ¿Por qué? Porque en realidad sí que hay una diferencia entre el Bor y el Beer sobre esta ley. Pregunta la Gemara. Lema Matnitin de lo que Rabbi Yehuda ben Baba. Digamos entonces que nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Yehuda ben Baba. Litnan, como se enseñó más adelante, Rabbi Yehuda ben Baba, Omer dijo Rabbi Yehuda ben Baba, Enos impasim el alever harabim bilbad veiluaja katane la beerot. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yehuda ben Baba? No se hace pasim más que para un beer de uso público únicamente. Si es así, en nuestra Mishnah, que fue enseñado Beerot, ¿sí?, es decir, que se sobreentiende dos tipos de pozos. Los Shaná de Rabbim, los Shaná de Yahid. Es decir, ¿por qué dos pozos? El pozo del dominio público y el pozo privado. Por eso dice Beerot en plural. Dice, responde a la cámara y dice, afilu tema, incluso si quieres otra respuesta. Vamos a decir que nuestra Mishnah, si la opinión de Rabbi Yehuda ben Baba, ahora, ¿qué significa Beerot? Beerot de alma, está hablando de los pozos en general, no de dos tipos diferentes de pozo, sino de todos los pozos que hay. Como cuando vimos el tema del Lehayaim, ¿sí?, que habíamos dicho Lehayaim de alma, es decir, cualquier tipo de leji en cualquier lugar. La Gemara viene a explicar lo que ya dijimos, que eran los Diyumdin. Dice, May Diyumdin, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dio Amudim, es decir, dos postes, perdón. Muy bien. Entonces, ya que trajeron una membra, un dicho de Rabbi Yirmiyah ben Elazar, vamos a traer unos cuantos más. Y para eso, la Mishnah nos trae un simán, una regla mnemotécnica para recordar todas las cosas que vamos a enseñar a partir de ahora. ¿Cuáles son esta regla mnemotécnica? Aquí está. Muy bien. Entonces dice, dio, limnuda, shebach, zonit, nitkalkel, bemida, shlosha, siman. Muy bien. Entonces, cada una de estas palabras viene a traer una explicación sobre un tema en particular. Entonces dice así, Nan se enseñó en una perita. Nanatan se enseñó ahí. Es decir, en el tratado de Demay. Rabbi Yehuda Omer, Kol Hashitin, todos los shitin. ¿Qué son shitin? Son tipos diferentes de teenim, de higos, que están un poquito deteriorados. Bien, entonces como están deteriorados, dice aquí la Mishnah, Peturin,
es decir, están exentos, ¿sí?, de hacer nuevamente el maaser. ¿Por qué? Porque cuando una persona compra frutas o verduras de una persona que es una maaretz, una persona que no es estricta en el cumplimiento de las leyes de Terumot y Maaserot, entonces esa cosecha se llama Demai. Ahora, el Demai hay que leafrish, hay que separar Terumot Serot por la duda de si se hizo o no. Ahora dice, cuando son shitin, este tipo de higos que están estropeados, no hace falta hacerlos. ¿Por qué? Porque puesto que estos higos son de baja calidad y el agricultor sabe que no va a ganar especialmente mucho dinero por ellos, no le importa separar de ellos las terumot y los maaserot. Hutz, entonces todos los shitin estás exento de volver a separar el maaser. Hutz mina diofra, es decir, la diofra es más importante y por lo tanto sí que se considera de Mai y hay que separar de ello terumot y maaserot. Y la Gemara viene a explicar y dice Mai diofra, responde a Marula, Ilan Haose dio perot bashana, por eso se llama diofra. Diofra es dio, dos, fra, perot, es decir, que da frutos 2 veces por año. Y ese es el árbol, ese es el fruto del cual, a pesar de que puede llegar a estar un poquito estropeado, se tiene que hacer de maíz sobre él, separar los máseros, perdón. Se llama Rabbi Yirmiyah, continúa la Gemara y dice, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar. ¿Sí? Nuevamente, otra enseñanza del sabio que trajimos al principio. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar? Rabbi Yirmiyah ben Elazar dijo, dio partzuf panim. Es decir, ¿qué significa dio? Dio significa 2 caras. Shene parzufim. Hayalo de Adam Arishon. Es decir, Adam Arishon fue creado con 2 caras. Shneimar, como está dicho, Ahor Bakedem Tzartani. Es decir, detrás y delante me formaste. Entonces dice la Gemara, Ketiv, Vayiben Hashem Elokim et Atzelá. Y Hashem creó, construyó la Tzelá, el costado. Es decir, sabemos que en el relato de la creación del mundo, cuando Hashem creó al hombre, dice que Hashem tomó un Tzelá del hombre, lo que suelen traducir como una costilla, en realidad es un costado, ¿sí? Y de él formó a la mujer. Entonces aquí nos dice, Vayiben Hashem Elokim et Atzelá, es decir, que construyó el costado que había tomado del hombre y lo hizo mujer. Ahora, Rav y Shmuel discuten sobre esto. Hadamar Partzuf, uno dice que era el Partzuf, es decir, que Hashem creó a 2 criaturas juntas y estaban unidas, y entonces las separó de Hadamar Zanav, y el otro dice que no, lo que hizo fue que Hashem lo creó con un apéndice, y eso fue lo que extirpó para crear a la mujer. Pregunta la Gemara y dice, Bishlama le mandé a Amar Partzuf. Dice, yo entiendo bien para qué dice que Hashem creó al hombre doble, hombre y mujer a la vez. Hainu dichtiv, porque está escrito, Ahor Bakedem Tzartani, es decir, detrás y delante me creaste. Es decir, como que a un lado estaba el hombre y al otro estaba la mujer. Por eso es Ahor Bakedem. Él le manda a Amar, pero para aquella opinión que dice que era un apéndice, ¿qué significa entonces el versículo Ahor Bakedem Tzartani? Detrás y delante me formaste. ¿Sí? ¿Cómo es que tenía 2 formas? Entonces él le manda a Amar Zanav, Mar Bakedem Tzartani, lo acabamos de decir, perdón. Tenemos que entender que el versículo dice así, responde la Gemara, que de Rabbi Ami, es decir, se puede entender para la opinión que dice que es el Zanav, el apéndice, como aquello que dijo Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, pues dijo Rabbi Ami, Ahor le maase bereshit, Vekedem le puranu. Es decir, fuiste Ahor, es decir, el último en la obra de la creación, Vakedem, y el primero en el castigo. Pregunta de Gemara, Bishlam Ahor le maase bereshit. Dice, yo entiendo bien que el hombre es considerado el último en la obra de la creación, de lo Ibri Adma le Shabta, que no fue creado hasta justo antes de la entrada de Shabbat, Erev Shabbat. ¿Sí? El Abakedem, pero primero para el castigo, Maihi, ¿a qué se refiere? Y lema, si venimos a decir Mishum Kelala, por la maldición que recibió el hombre, dice, no fue el primero. Habit Nitkalel Nahash.
Ulebasov nitkalel Jabá, Ulebasov nitkalel Adam. Dice, no, vemos que no fue así, porque primero Hashem maldijo a la serpiente, y después maldijo a Jabá, y después maldijo al hombre. Entonces, ¿qué quiere decir que fue el primero en el castigo? El Alemabul. Entonces, fue el primero en el castigo del diluvio, puesto que está escrito en la Torá, Vayimach et kol hakum, que Hashem eliminó a todo lo que existía, ayer al pene adamá sobre la faz de la tierra, me adam ad behemá ad remes ve'ad of hashamayim. Desde hombres hasta animales, hasta remes, los reptiles, y hasta los pájaros del cielo. Bien, entonces ahí vemos que lo primero que menciona el versículo es el Adam. Entonces este fue el primero que fue eliminado en el momento en el que Hashem castigó a la tierra con el Mabul. Pregunta de Gemara, Bishlam alemán de Amar Partzuf, Hainu dichtiv Vayitzer. Tren Yudin, el alemán de Amar Zanab, Mai Vayitzer. Entonces volvemos al tema de cómo Hashem creó al hombre y a la mujer. Es decir, los creó Partzuf, Shene Partzufim, es decir, por un lado hombre y por el otro lado mujer, o fue que le creó un apéndice al hombre y después lo sacó para crear a la mujer a partir de él. Entonces traen otra prueba y dice, para aquel que dice que era Partzuf, ¿se entiende por qué? Porque el versículo dice Vayitzer, ¿sí? Y creó. Pero Vayitzer está escrito en la Torah con dos Yud, la letra Yud dos veces. Entonces, de ahí quieren entender, ¿sí? Que Vayitzer lo creó doble, dos Tzurot, Tzura y Tzura. Bien, pero para aquel que dice que era un apéndice, Mai Vayitzer, ¿cómo se explicaría entonces Vayitzer? Que Rabbi Shimon ben Pazi, como aquello que dijo Rabbi Shimon ben Pazi, de amar Rabbi Shimon ben Pazi, pues dijo Rabbi Shimon ben Pazi, Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Ay de mí, por mi instinto, por mi mal instinto, ay de mí por mi creador. Es decir, ay de mí si hago lo que quiere de mí mi instinto, y ay de mí si no hago lo que quiere de mí mi creador. Ahora dice, seguimos, y dice, Bishlam alemán de Amar Partzuf. Si entendemos muy bien para aquel que dijo que Hashem creó al hombre con dos caras, porque por eso está escrito, Zahar un kebab Beraam, Zahar, varón y hembra los creó, ¿sí? Es decir, que al principio los creó, ¿sí? Con en un solo cuerpo, a los dos, al Zahar y al Nekeba. Era alemán de Amar Zanaf, pero para aquellos que dicen Zanaf, que era un apéndice, Mais Zahar un Kebab Beram, ¿cómo explica él el versículo que dice Zahar y Nekeba, masculino y femenino los creó? Es que de Rabbi Abau, como aquello que dice Rabbi Abau, de Rabbi Abau Rame, que Tib, Rabbi Abau viene a oponer aquello que está escrito, Zahar un Kebab Beraam, es decir, masculino y femenino, los creó. Se entiende aquí que creó a dos. Y está escrito, Kibetzelem Elohim Baraoto, es decir, a la imagen y semejanza de Dios, lo creó a él. Es decir, que creó solamente uno. ¿Sí? Entonces responde Rabbi Abba y dice, Bithilat, altar b'machashava librot shnaim. Dice, al principio Dios pensó en crear dos, un masculino y un femenino. Ulebasov, un Ibra y la Ejad, pero al final solamente creó uno de ellos, Bara Oto. Por eso está escrito, Zahar que va a Beraam, porque al principio pensó en crear dos, y después dijo, Betzalel Mokim Bara Oto. Ahora dice, Bishlam alemán de Amar Partzuf, para aquella opinión que dice que dos Partzufim, dos formas, en una sola, Hainu Dichtiv Vaizgor Basar Tachtena, es decir, que después de que Hashem separó esa tzelá, vino a cerrar la carne tras ella. Es decir, Tajat Atzelá, detrás de ese costado, Mishum Shayal Tzorech Lisgor Basar de Makom Partzuf, Shenikach. ¿Por qué? Porque si los separó era necesario cerrar la carne en ese lugar. Él le manda a Marzana, pero para aquel que dice el apéndice, Mai Vaisgor Basar Tachtena, ¿qué significa? Que cerró la carne tras de ella. Responde la Gemara y dice, Amar Ravzvid, dijo Ravzvid, Veidma Rabbi Yirmiyah, y a quien le dicen que fue Rabbi Yirmiyah, Veidma Rab Nachman bar Yitzhak, y a quien le dicen que fue Rab Nachman bar Yitzhak, Lo nitzrecha ela la emakom hatach, es decir, aquello que dice Vaisgor Basar,
que cerró la carne, se refiere únicamente a aquel lugar donde cortó. Es decir, no todo, solamente ese lugar donde cortó. Seguimos entonces tratando de entender cuál es esto de dio parzuf, dos caras. Dice, Bishlama le manda a Marzanav, para aquel que dice que es un apéndice, lo que Hashem creó y después lo convirtió en una mujer. Hainu dichtiv, aquí que está escrito, Vayiben. Vayiben viene de la Shon Binyan, de construir. Es decir, que yo tengo que construir, dar forma a algo que no tiene forma. Si decimos que era un partu, quiere decir que ya tenía una forma. Entonces, ¿por qué dice Vayiben? Él le manda más partu, Mai Vayiben. ¿Cómo explica entonces la expresión que dice Vayiben y creó dando forma? Cuando la madre dice de Darish, Rabbi Shimon Menasía, porque explica Rabbi Shimon Menasía, Vayiben Hashem Elohim et Atzela, que Hashem creó o formó esta tzela, este costado. Melamed nos viene a enseñar Shekil'a HaKadosh Baruj Hu leJavá, que HaKadosh Baruj Hu vino a embellecer a Javá. Es decir, Kil'a viene de las trenzas, le hizo trenzas en el pelo. ¿Sí? Bebía la dama Rishon y se la trajo a dama Rishon. Shekem, Bekirje, Hayam, Korim, la que la ita, Banayita. ¿Cómo yo sé que eso se refiere a que la embelleció? Porque ahí, al otro lado del mar, se llama, a la que la ita se le llama Benayita, de Bana, de Bayiben. ¿Sí? Y entonces así Akadosh Baruj Hu creó a Javá, ¿sí? Y le hizo trenzas en el pelo. La baraja otra explicación, Bayiben Hashem Elohim, creó, formó Dios, creó. Hashem Dios, dijo Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, de hambre, la Bemadnit Tana, y hay quien dice que fue enseñado en una Mishnah. Melamed Bena'a Kadosh Baruch Hu lejaba Kebinyan. Nos viene a enseñar que Kadosh Baruch Hu construyó o creó a Javá como un edificio, como un binyan. ¿Por qué? Como un binyan otzar, perdón. Como un depósito. ¿Qué es lo que tiene el depósito? Dice, Maotzar de Rahav milemata, Bekazar milemala. Igual que el depósito es estrecho arriba y ancho abajo, que del cabel taperot, para recibir los frutos. ¿Por qué? Porque si fuese al revés, la fruta pesaría tanto y haría presión sobre las paredes que se aplastaría y además correríamos el riesgo de que rompiese las paredes. A Faishai, entonces también la mujer, Rejabale milemata, Uxara milemala. También la mujer es ancha abajo y es estrecha arriba. ¿Para qué? El cabel etabalat, para poder recibir al feto. Muy bien, entonces explica la Gemara y dice la continuación del versículo sobre Javá, Vaiviea el Haadam, es decir, que Vayiben la creó, es decir, la embelleció y se la trajo al hombre. Melamed Shastakadosh Baruj Hu, Shushbinut le Adam Arishon. Nos enseña que Kadosh Baruj Hu se encargó como aquella persona que es Shushbin. Shushbin es una persona que se encarga de todos los preparativos para la boda de su amigo. Bien, eso es como por ejemplo en Simchat Torah tenemos los Hatanim de la Torah y los Shushbinim, ¿sí? Aquellos que son el Hatan Meoná y el que va a decir la Haftarah. Entonces esos son Shushbinim, ¿sí? Son personas que se van a preocupar de los preparativos de la boda de su compañero. Mikan, ¿qué es lo que nos enseña esto? Legadol, Sheyase, Shushbinut, Lekatan, Veal Yeralo. De aquí tenemos que entender, tenemos que aprender de Akadosh Baruj Hu, de cómo se comportó. Que alguien que es grande puede llegar a hacer Shushbin, ocuparse de los preparativos de la boda para alguien que es más pequeño que él en cabod y en importancia, y no le tiene que parecer mal, porque si Akadosh Baruj Hu se encargó de la boda de Adam Rishon, ¿cuánto más que yo me tengo que encargar de otra persona, aunque sea más pequeña que ella? Sigue explicando la Gemara. Ulman de Amar, para aquella versión que dice, aquellos que opinan, que dicen Parzuf, que Hashem creó dos formas diferentes juntas. Hey Minayu, Sagi Beresha. ¿Cuál era la cara A o cara B, que iba adelante
Es decir, el hombre está delante y la mujer detrás, o la mujer está delante y el hombre detrás. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Mistabra de Zahar Sagi Beresha. Parece lógico pensar que el hombre iba por delante. De Tania, pues enseñó, lo yelej Adam Ajore Isha Baderech, que el hombre no camine detrás de una mujer, detrás de una mujer en el camino. ¿Por qué? Por el Irura verá, porque va a estar ahí y va a poder llegar a tener pensamientos no correctos. Va pensando en la transgresión. Va filo Ishto, incluso que sea su esposa. ¿Sí? Ahora, Nizdamna a la Gesher, esta mujer apareció en un puente. ¿Qué quiere decir en un puente? En un lugar que es estrecho y no hay lugar para pasar. ¿Sí? Y es Alkena Lizdadim. Entonces, que se eche a un lado lo máximo que pueda. Vejol Averot Ajore Isha, perdón, Vejol Over Ajore Isha, Banahar en lo que le mapa. Toda aquella persona que va detrás de una mujer cuando está en el río, es decir, que se va a estar bañando. Y por supuesto estamos hablando aquí de una Eshetish, de una mujer que está casada, ¿sí? Y que va a estar caminando en el río, ¿qué quiere decir? Que levanta la parte inferior de su falda para no mojarla y entonces va a estar caminando con esa parte descubierta, ¿sí? Y la persona, el hombre que está detrás va a estar mirando, esa persona en lo Helek Leolam no tiene parte en el mundo venidero. Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una veraita. Dice así, Hamartze Maot Leisha. Esa persona que viene a contar monedas para una mujer, que quiere decir que, por ejemplo, va a pagar, ¿sí? Y le pasa el dinero de mano a mano y lo hace de tal forma que lo va a hacer muy despacio. ¿Para qué? Para estar contemplando a la mujer, ¿sí? Es decir, no lo hace en sí para pagar, sino que lo hace para mirarla. Miyadó le yadá o miyadá le yadó, o que recibe monedas de ella, para poder mirarla. La filo domé le Moshe Rabenu, incluso que sea como Moshe Rabenu en grandeza. Shekibel Torah, que recibió la Torah, Mehar Sinai del monte de Sinai, ¿sí? De la mano de Hashem, ¿no? De mano a mano, como Hashem le dio de mano en mano la Torah. Lo yenake midina shel geinam. No va a quedar limpio, no se va a quedar exento del juicio del geinam. Palabra que tuvo Mer, y sobre el versículo dice, yad le yad, lo yenake ra. Es decir, de mano en mano no va a quedar exento del mal. Y el mal es el geinam. Lo yenake midina shel geinam. Dice la Gemara, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, estamos por aquí, aquí. Dijo Rab Nachman, Manoach era el padre de Shimshon, Ama Aretz allá, era un ignorante. ¿Por qué? Porque dice el versículo, vaya con Vayelech Manoach, Ajarishto. Se levantó y fue Manoach detrás de su mujer. Es decir, ¿cómo acabamos de decir que debería haber ido? Debería haber ido adelante. Se pregunta la Gemara, Matkifle Rab Nachman bar Yitzhak. Vino a preguntar a Rab Nachman bar Yitzhak, el ameata Gabel Cana, pero también dice lo mismo el Tanaj en cuanto al Cana, el padre de Shmuel. Vayelech el Cana, Harishto, y el Cana fue tras su esposa. Ajinami, aquí también vamos a decir que era una Maaretz. No puede ser, porque el Cana sabemos que era un tzadik, una persona muy importante. Es más, fue llamado Isha Elohim, ¿sí? Y solamente hay 10 profetas que fueron llamados Isha Elohim por su grandeza. Lo mismo pasa con Elisha. Elisha, el profeta, dice, vaya con Vayeleja Jarea, que se levantó y fue en pos de ella, detrás de ella. Ajinami, ¿sí? Vamos a explicarlo según la forma simple de que fue detrás de ella. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Ajare de Barea Beatzatá. Es decir, cuando fue detrás de la esposa, quiere decir que fue tras su consejo y sus palabras. Es decir, que la escuchó. A Hanami, Ajare de Barea Beatzatá. Entonces, aquí también, siempre que con Manoach, se está refiriendo a que siguió, escuchó las palabras de su esposa y su consejo. Dice la Gemara, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Ulmay de Amar Rab Nachman, Manoach Amar es allá,
Afilu berrab nami, dice, pero aún así podemos seguir diciendo que Manoach era una Mahares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso berrab nami lo cara, ni siquiera los versículos de la Torah estudió. ¿Sí? Esos versículos que leen los niños pequeños, los Tinococh el Rabán, ¿sí? Que estudian, ¿sí? En el G dice, ni siquiera eso estudió. ¿Por qué? Porque está escrito, Batá con Rivka, ven a Arotea. Y se levantó Rivka con sus muchachas, Batirkavna a la Gemalim, y montaron sobre los camellos, Batelagna Jareaish, y fueron tras el hombre, ¿sí? Eliezer, ¿verdad? Que había ido a buscar a Rivka para casarla con Isaac. Veló lifnei Aish, y no fueron delante del hombre. De ahí debería haber aprendido Manoach el derech eretz, de que no se va detrás de la mujer. Muy bien, sigue diciendo la Gemara, más Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, es preferible ir a Jare Ari, veló a Jare Isha, detrás de un león, ¿sí? Que te puede llegar a comer, y no detrás de una mujer. ¿Por qué? Porque el león te va a causar un daño físico, pero la mujer, si vas con pensamientos que no son los adecuados, te va a causar un daño espiritual. Ahora dices, preferible ir a Jarei Shah, Velol Alejet a Jarei Abodat Kohabim, y no ir detrás de una idolatría, ¿sí? Porque te podría llegar a atraer hacia ella esa idolatría. Vetov, y es preferible ir detrás de una boda zará y no ir detrás de un Bet Knesset, es decir, pasar por la puerta del Bet Knesset en el momento en el que están rezando y no pararte a rezar. ¿Por qué? Porque la gente que va a pensar que él está renegando de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Como estudiamos en Masejet Berajot, ahí nos dice que hay una serie de condiciones para que esto se dé, pero que si, por ejemplo, hay otras sinagogas en la ciudad, entonces no se van a llegar a pensar esto las personas. Nos dice la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Seguimos también con palabras que dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, ¿verdad? Muy bien, una enseñanza muy fuerte nos trae ahora Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Kol otan hashanim shaya Adam Arishon ben Idui. Es decir, todo ese tiempo que Adam Arishon estuvo apartado del mundo después de haber comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Sí? Y él estuvo benidui. Es decir, nidui es lo que hoy llamaríamos excomunión, es decir, estaba apartado fuera de lo que era la comunidad. Olid trajo al mundo Ruhim, Veshedim, Velilin, diferentes tipos de seres espirituales malos. Sheneemar, pues dice el versículo, Vayhi Adam Shloshim Umeat Shana, Vayolet Bidmuto, Ketzalmo. Es decir, que vivió Adam 130 años y solamente entonces dio a luz según su forma y según su imagen y semejanza. Es decir, que hasta entonces no había traído hijos humanos, pero sí que lo que sí es que había traído seres espirituales negativos. Miklal, de Adaidna, ¿sí? Del hecho de que dice hasta entonces lo que salmó Olid. Entonces, hasta entonces no había dado a luz como él, sino que trajo al mundo Ruhim, Beshedim, Belilim. Pregunta la cámara y dice, Mitibe, vamos a poner una vereita. Hayá Rabbi Meir Omer, decía Rabbi Meir. Adam Arishon Hasid Gadol Hayá. Adam Arishon era un Hasid muy grande. Hayá, perdón, Kevan Shera'a Sheniknesa Mita Aliado. Porque él se dio cuenta de que había hecho que llegase la muerte al mundo cuando tomó del árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué hizo? Yashab beta'anit mea ushloshim shana. Estuvo ayunando durante 130 años. Uperesh mina isha. Y se separó de su esposa 130 años. ¿Sí? Vehe'ela zarze. ¿Y qué hizo? Se vistió con hojas de Teenim. Zarzé Teenim. Se vistió con hojas de higuera. Las puso sobre su piel, al besaró, durante 130 años. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál sería aquí el problema? Dice, si se separó
de su esposa. ¿Cómo es que trajo al mundo? Ruhim, Shedim, Velilim, que trajo este tipo de seres espirituales malignos. Si no tenía relaciones con su esposa. Responde la Gemara y dice, Kike Amrinan, aquello que están diciendo que trajo al mundo este tipo de seres. Hau Beshechvazera de Hazale Unce. Es sobre ese esperma que salió de él sin que él lo quisiese. Y de ellos, de ese esperma, se formaron estos seres espirituales. Ahora Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Seguimos con otra enseñanza de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Dice así, Mixat Shivcho Shel Adam Omrim Befanab. Cuando hay una persona delante tuyo, lo puedes alabar un poco. No se le dice toda la alabanza sobre él. Bejuló Shelo Befanab. Pero cuando no está delante tuyo, ahí puedes extenderte en su alabanza y decir todas las cosas que esa persona hace. ¿Y cómo sabemos esto? Dice así, un poco de la alabanza cuando está delante, porque está escrito. Cuando Hashem le habló a Noah, le dijo, porque yo he visto que tú eres tzadik ante mí en esta generación. Es decir, lo alabó, le dijo que era un tzadik. Pero cuando Kulosh lo befaná, pero cuando no estaba delante, Noah, ¿cómo se refirió Hashem en la Torah a Noah? Noah ish tzadik, eso ya lo dijiste, Tamim Hayá Bedorotav. Además era Tamim, pero no le dijo a él que también era Tamim. Esto lo dijo cuando Noah no estaba presente. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, May dichtiv, ¿qué significa el versículo? Vine a Lezá y Talabefía. Y aquí que había una rama de olivo atrapada en su pico, sobre la paloma que vio Yoná, que mandó a buscar un descanso. Ambra Yoná dijo a la paloma, Livna Kadosh Barujú, la Yoná se refiere al Am Israel, Ribono Shel Olam, Señor del universo, y Yumen Zonotai, Moridim Kezait, Umsurin Belladeja. Dice que mi sustento venga a ser amargo como el aceite y que me venga de tu mano. Yume Tukim que debash y que no sean dulces como la miel, Uteluyim y deba ser badam, y que dependan de las personas. Es decir, prefiero que mi sustento sea amargo, difícil, pero que venga de ti antes que sea muy dulce y que dependa de las personas. Y baja, está escrito ahí, Taraf. Taraf es que estaba atrapado, pero también Taraf viene de Teref. Teref es el alimento. Uchtibatab, Hatrifeni Lechem Huki. Es decir, Hatrifeni viene del hecho de dame alimento, pan. ¿Sí? Es decir, Teref significa mezonot, sustento. Muy bien. Por último, dice así, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Kol Bait, Shenishmaim bo Dibre Torah Balaila, toda casa en la cual se escuchan palabras de Torah durante la noche, ¿sí? Que se escucha desde lejos. Shuv Enon Nejerab, no será destruida. Sheneemar, Velo Amar Ayeloha, Ose, Osai, Noten Zemirot Balaila. Es decir, dice el versículo, ya no diré, ¿dónde está Dios, mi creador, que puso Zemirot Balaila, que me dio Zemirot Balaila? Es decir, él que nos dio, aquella persona que hace Zemirot en la noche, es decir, cánticos, ¿verdad? Pero cánticos se está refiriendo al estudio de la Torah. Hainu Sheusak la Torah, que se encarga del estudio de la Torah. Lo istarek le itonen ajare shebeto nejerab, y entonces no tendrá que volver a quejarse y a lamentarse después de que su casa sea destruida, y ahí dirá, ayer lo hay, ¿dónde está mi Dios que me hizo? Es decir, como no voy a clamar a Dios, ¿dónde está Dios que se destruyó mi casa? ¿Por qué? Porque estuve llenando mi casa del estudio de la Torah, incluso por las noches. Aquí llegamos a nuestro estudio del DAF de hoy. Mañana, Erev Shabbat, continuaremos con estas membrot de Rabbi Elazar ben Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Que tengamos una excelente jornada. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.